Todo depende, hermano, de la intención que tengamos en nuestros corazones al escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir? Es algo muy importante. Si un cristiano no tiene en su corazón el deseo de obedecer a Dios, es casi imposible que Dios hable su vida. Es casi imposible. Vamos a ponerlo de esta manera para que usted me entienda. Si usted quiere hablar conmigo, yo no quiero oírlo hablar y le doy la espalda y soy indiferente a su comentario, a su historia, a sus pláticas, ¿verdad que usted no va a querer hablar conmigo? Porque yo soy indiferente. Déjenme decirle que hay muchos cristianos hoy en día que son indiferentes a la voz de Dios. Hay muchos cristianos que le da lo mismo escuchar a Dios como no escuchar a Dios. A fin de cuentas, su vida espiritual, sus decisiones, sus pensamientos, sus conductas, sus proyectos, muchas veces ni siquiera Dios está incluido en ellos. Lo que quiero explicarle con todo esto es, cuando usted como cristiano tiene el deseo de escuchar a Dios, cuando usted como cristiano tiene la necesidad de oír a Dios, Dios le va a hablar. Dios siempre le va a hablar. ¿Dónde está el problema? El problema está en que muchas veces confundimos la voz de Dios. La voz de Dios es tan indispensable en nuestras vidas, hermanos, porque la voz de Dios es la voluntad de Él mismo. La voz de Dios es Cristo mismo. Él es el verbo, Él es Dios mismo, es la palabra. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a discernir, a entender a Dios en su voluntad, en sus propósitos, vivimos un cristianismo o vivimos una fe espiritual según nosotros creemos que es la correcta. Porque no entendemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, Mateo 7:21, Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Puede una persona hacer la voluntad de Dios sin conocerla? Es muy difícil decir que sí. Entonces, el principio de la obediencia es el prestar atención a la palabra de Dios. El principio de la fe es el deseo, es el anhelo, la necesidad de escuchar a Dios. Pero si el corazón de una persona, la voluntad de una persona no está para obedecer a Dios, también es muy difícil que Dios hable a su vida. Porque cuando Dios le hable, le va a dar lo mismo escucharlo que no escucharlo. Por eso es que es muy importante entender que cuando la fe cristiana en nosotros está activa, en otras palabras, cuando tenemos la decisión de obedecer a Dios, es cuando nuestros oídos espirituales se ejercitan en poder discernir a Dios, la voz de Dios. Mira lo que pasa en Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21. Vamos a darle gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén? Ok, dice el 14, damos la gloria a Dios. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Lleve la historia para que usted vea lo que está pasando. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Dos cosas muy importantes. Una persona, hermanos, que no presta atención a Dios, es una persona que solamente piensa y se proyecta en lo carnal, en lo terrenal. El hombre espiritual discierne las cosas del Espíritu, ama las cosas del Espíritu, presta atención a las cosas del Espíritu. Los discípulos, hermanos, estaban pensando en la comida y Jesús estaba estaba preocupado por la vida espiritual de ellos. La otra vez hablamos acerca de las levaduras. La levadura de los fariseos, ¿cuál es? La envidia, el celo, la traición, la hipocresía, la presunción, la arrogancia. Esa es la levadura de los fariseos. Lo que Jesús estaba diciendo a los discípulos, nunca permitan que esa enseñanza que ellos dan llegue a su corazón. En Mateo 23 Jesucristo dice estas palabras, todo lo que ellos dicen que hagan, háganlo, pero nunca hagan lo que ellos hacen. Cuando una persona empieza, hermano, a adquirir conocimiento, información, entre comillas, espiritual,
por la conducta de una persona que esté fuera de la voluntad de Dios, él también se va a extraviar de la verdad. La única verdad que usted y yo conocemos en la Biblia es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Entonces Jesús les está advirtiendo a ellos de no caer en ese comportamiento, en esa conducta, como hacía Herodes y como lo hacían los fariseos. Y ellos estaban pensando en el alimento terrenal. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Jesús pensando en lo espiritual y los apóstoles pensándolo en lo material. Sigamos leyendo, hermano. Versículo, ¿dónde estamos? El 16, ¿verdad? Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? No estaban prestando atención. No estaban entendiendo a Dios. Eso es lo que estoy explicando. Cuando el corazón de un cristiano, eran apóstoles los que estaban ahí, no crean que eran personas nuevecitas en el Evangelio, eran apóstoles. Era gente que tenía un don ministerial muy alto en su vida. Sin embargo, ellos estaban desapercibidos de las cosas de Dios. Cuando el corazón del cristiano está desapercibido de la voz de Dios, créame, que nunca va a discernir cuándo es Dios que le está hablando. Nunca lo va a saber. En el momento que escuche la voz de Dios, se va a gozar en esa voz. Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Porque es uno de los errores más grandes que se cometen hoy en día en el cristianismo. Se les enseña al pueblo de Dios a deleitarse en la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios, pero no se les enseña al pueblo de Dios en deleitarse en obedecer la palabra de Dios. Entonces, hay muchas personas que andan en iglesia o va a predicar cierto hermano o cierta hermana que Dios usa mucho, y es una persona con mucho conocimiento, con mucha revelación de Dios, y en el momento que está escuchando la palabra siente la bendición de Dios, pero después ¿qué sigue? Tarda más en salir cuando se olvida todo. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está desconectada de la voluntad de Dios. Si los discípulos hubieran estado conectados a la conversación de Jesús, si ellos hubieran prestado atención a lo que Jesús les estaba diciendo, ellos no hubieran pensado que estaba hablando del pan material, sino que estaba hablando de las enseñanzas falsas que daban tanto los fariseos como también Herodes. Despistarse es lo más grave de un hijo de Dios. Mire, sigamos leyendo. Versículo donde estamos, siempre se me va. 17. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Mire, lo exhortó. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Si ve usted cuál es el principio, la razón por la cual muchas veces nosotros no escuchamos a Dios. Póngase a pensar usted ahorita, hermano. Siéntese a usted, cálmese, tranquilo, relájese. Y póngase a pensar. Su corazón es un corazón sensible a la voz de Dios. ¿Hay algo más importante en tu vida que la voz de Dios? Cuando usted entra por esa puerta, el Espíritu Santo sabe eso. Porque hay pueblo de Dios que pone una barrera en su corazón para que la palabra no entre. Hay pueblo de Dios que está sentado, escuchando la palabra de Dios, pero cierran su corazón a obedecer a Dios. Y luego pasa de que cuando toman una decisión, la palabra de Dios en su corazón está ausente. El pasaje que leyó el hermano, que dijo el hermano Fermín, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para que haga conforme a lo que está escrito en él y entonces será prosperado. Cuando usted medita en la palabra de Dios, pero tiene un corazón que está sediento de Dios, porque le voy a explicar algo, no todo mundo en la iglesia tiene un corazón sediento de Dios, porque hay conceptos, hay fortalezas espirituales en los corazones que impiden que la palabra de Dios llegue a lo profundo de sus corazones. Se llega al extremo muchas veces en la iglesia que la gente muchas veces se molesta al escuchar la palabra de Dios. Y se molesta porque su corazón no está en la disposición de atender a Dios.
Si usted como padre de familia, usted le habla a sus hijos, lo que usted espera de sus hijos es que sus hijos le presten atención. Todos esperamos eso. Hijo, ven acá, sí señor. Usted dice, hey, levanta eso, sí señor, lo levanta. Pero usted le habla a su hijo y le da la espalda, usted dice, ¿qué está pasando? ¿Cuánto más cree usted que pensará Dios cuando nosotros escuchamos su palabra y no estamos en la disposición para obedecerla? Jesús le recriminó eso a los discípulos. Ustedes tienen dureza de corazón. Es lo que es lo que el escritor de Hebreos dijo esto en hebreo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es el principio de la falta de discernimiento a la voz de Dios. Cuando el corazón de una persona está duro delante de Dios, hermanos, la posibilidad de que esa persona preste atención a la palabra de Dios son cero. Las puede oír aquí, pero en su corazón hay algo más importante que la voz de Dios. Por eso es que yo siempre le he dicho a usted, hermanos, y eso es lo que yo también lo aplico. Cuando usted viene a la iglesia, no importa quién esté predicando y quién esté enseñando. Si es un hijo de Dios, preste atención. La reverencia a la palabra de Dios es el principio del interés en el corazón de una persona para escuchar a Dios. ¿Por qué oímos tanto y entendemos poco? ¿Por qué aprendemos tanto de la Biblia y obedecemos poco? Porque el corazón no está dispuesto para amar a Dios siendo obediente. Los discípulos tenían ese problema. Y Jesús los exhortó, y es una exhortación que tiene que estar también en nuestros corazones. Mire lo que sigue, hermano. Estamos en ¿cuál? En el 18. Dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Y la otra palabra, y no recordáis. Tres cosas. Una persona que no anda bajo la guía del Espíritu Santo no puede ver y no puede discernir cuando Dios está haciendo las cosas. No las puede ver. No puede oír y no puede discernir la voz de Dios. Es más, se decide por la voz que más le conviene. La voz que más le llama la atención es la voz que él considera que es la voz de Dios. Y muchas veces, hermano, esa voz es la más engañosa y es la voz que no procede de Dios. Puede ser la voz del mundo, puede ser la voz del pecado, puede ser la voz de Satanás, puede ser la voz del hombre o puede ser mi voz misma. Cuando yo considero, hermano, que lo que yo pienso es más importante que lo que dice Dios, muchas veces creo que Dios me está hablando, pero el que me estoy hablando es yo mismo. Estoy pensando en mente, no, yo creo que esto es así, esto funciona de esta manera, aunque la Biblia diga que es esto, yo creo que esto es así. Cuando hay ese corazón así, esa mentalidad, es casi imposible que el hombre tenga temor de Dios y tenga reverencia a la palabra del Señor. Una persona con reverencia a la palabra de Dios se nota desde lejos. Se le nota su sed, su hambre de escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros olvidamos esa importancia en nuestra vida, mire, 2 o 3 veces le he dicho a usted esto, como habla 1 de Pedro 2:1 al 3. Pedro dice estas cosas: desead como niños recién nacidos la leche, dice la palabra de Dios no adulterada, o la leche espiritual no adulterada, para que por ellas podáis crecer para salvación. Póngase a pensar, ¿qué es lo que usted desea en su corazón? Si hubieran 3 tipos de voces, ¿cuál de ellas es la más importante para usted? ¿Cuál de ellas? Si tuviera la voz suya, la voz del mundo o la voz de un hombre, ¿cuál de ellas es más importante para usted? Ese es el punto clave que tenemos que entender. Porque nosotros, hermano, a la voz que le prestemos atención, de esa voz nos vamos a alimentar. De esa voz vamos a depender nuestra fe. ¿Por qué cree usted, hermano, que hoy en día, hermanos, las personas viven un cristianismo
que no concuerda con las Escrituras, que no se relaciona absolutamente nada con la palabra de Dios. Yo siempre he dicho algo, tienen una Biblia personal aparte, fuera de la palabra de Dios. Nada en esta vida debe de sustituir a la voz de Dios. Jesús dice en el libro de San Juan capítulo 10 que sus ovejas oyen la voz de su pastor. ¿Y saben quién es su pastor? Se llama Jesucristo. Él es el buen pastor. Una oveja del redil de Jesús siempre va a conocer la voz de su Señor. No se va a confundir nunca, porque tiene una relación personal continua con Jesús, y al estar en esa relación, en esa comunicación continua con Jesús, la audición espiritual de esa oveja se desarrolla a plenitud. Y solo basta escuchar una palabra para decir, Dios está ahí. Lo va a decir luego. Y también va a detectar cuando la predicación, cuando la enseñanza, cuando la doctrina que se está enseñando en la iglesia procede de Dios o no es de Dios. Porque el Espíritu Santo mismo le va a revelar, cuando tenemos esa audición espiritual desarrollada, cuando tenemos la capacidad de poder diferenciar a Dios, al mundo, al hombre, a la religión, a nosotros mismos de Dios, es cuando aprendemos nosotros a saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Pero normalmente hoy en día usted ve mucha gente diciendo, Dios me habló, Dios me dijo, tengo una corazonada, yo siento en mi corazón, y hablan en el nombre de Dios no siendo Dios. Porque te voy a explicar algo muy importante, hermanos. Cualquier palabra que venga de Dios a tu vida, grábase esto, nunca va a contradecir las Sagradas Escrituras. Es lo primerito que debe tener en cuenta. Dios nunca va a hablar a un hijo de Él contradiciéndose a Él mismo. Es un punto importante para que usted pueda saber si es Dios o no es Dios. Pero ¿cómo podemos saber nosotros si es Dios si no estamos estudiando, escudriñando las Escrituras todos los días como la Biblia así lo demanda? Siempre he dicho esto. La mayor de las esclavitudes de los hombres es la ignorancia. Cuando una persona ignora la voluntad de Dios, todo el mundo lo puede engañar o lo puede guiar por la equivocación. Es como el dicho que dice, un ciego guiando a otro ciego. Entonces, hay personas que tienen la capacidad, hermanos, de poder expresarse en las congregaciones. Y como hablan tan bonito, uno a veces cree que ese es Dios. Y a veces dice amén a cosas que no están conforme a las Escrituras. Otra de las evidencias, cuando Dios habla al corazón de una persona, Dios nunca alimenta el ego ni los deseos de la naturaleza humana del hombre. Dios siempre va a hablar para bien y beneficio de nuestra vida espiritual. Para Dios es más importante lo espiritual que lo carnal. Dios nunca va a hablar trayendo alimento, trayendo elogio al ego de una persona. Nunca lo va a hacer. Él siempre va a decirte, tú tienes este problema y este problema tiene esta solución. Aquí tienes el problema, aquí tienes la solución. Tú decides qué vas a hacer. Lo que pasa es que la palabra de Dios muchas veces, cuando Dios nos habla a nosotros, Dios nos confronta, nos muestra el error que estamos haciendo. Nos corrige, hermanos, y nos dice, estás equivocado en la manera de pensar, estás equivocado en la manera de actuar, estás equivocado en la manera de creer, y estás equivocado en la manera como te conduce. Y muchas veces no queremos que nos corrijan. Pero déjeme decirle algo, hermano, es mucho mejor que Dios nos corrija hoy, que tengamos que pagar las consecuencias en el futuro. Es mucho mejor. El discernimiento espiritual, hermanos, en cuanto a la voz de Dios,
Es tan indispensable como la vida misma de nosotros. Y te voy a decir por qué. Jesucristo dijo estas cosas. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si ve la gran importancia que hay de que nosotros dediquemos, pongamos interés a poder desarrollar nuestra audición espiritual. Porque hay muy pocos cristianos que pueden discernir cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Mira, yo tuve una campaña evangelística allá en mi país y déjeme decirle que eso fue una enseñanza, pero la he dicho 2 o 3 veces. Estábamos en una campaña evangelística, eran como unas 500 personas, y aquello estaba pero bien bonita, que se movía el Espíritu Santo de una manera tremenda. La gente, había muchas sanidades, mucha gente aceptando a Jesús, y de pronto salieron dos hermanas gemelas, eran cuatas gemelas, y las dos hablan en lenguas. Y empezaron las dos a hablar en lengua, hermano, y empezaron a danzar y las dos. Y yo dije, wow, qué tremendo esto. Yo tenía como más o menos como 1 año y medio en el Evangelio. No tenía mucho discernimiento en relación a ese mundo espiritual, los dones espirituales. Y andaba un hermano conmigo, o yo andaba con él más bien, él que estaba predicando. Y este hermano se quedó así parado, yo estaba orando, y se quedó así parado, y me dijo que me callara, yo estaba con el micrófono, recuerdo. Y se fue así donde estaba una de las hermanas y escuchó lo que estaba diciendo. Y esta hermana estaba orando en lenguas, pero lenguas satánicas. Yo, para serle honesto, ni me daba cuenta de lo que estaba pasando, para serle sincero. Mire, la otra vez me platicó un hermano que en una iglesia hay una hermana que siempre habla en lenguas, para todo habla en lengua, y que en una de esas administraciones ella se puso a hablar en lenguas, y una de sus hijas, de este hermano, Dios le mostró lo que estaba diciendo. Eso se llama discernimiento de espíritu, se llama interpretación de lenguas. Son dones espirituales, 1 Corintios capítulo 12. Y dice que la hermana estaba orando y orando estaba maldiciendo la iglesia en lenguas. Y estaba diciendo muy pronto, yo voy a cerrar esta iglesia. Y hablando en lenguas. Y nadie supo lo que se estaba diciendo. Pero esta niña, hermanos, Dios le mostró lo que estaba diciendo. Se lo voy a resumir. 3 meses después, la iglesia cerró. Y esa vez recuerdo allá en mi país, una estaba alabando a Dios en lengua y la otra estaba maldiciendo la iglesia. Y este hermano tomó la Biblia y se la puso en la frente y la reprendió en el nombre de Jesús. Y aquella mujer cayó por ella y empezó un poco de espuma por la boca. Y empezó a hablar un poco de groserías y blasfemia en contra del pueblo de Dios. Pero yo voy a ser sincero, yo nunca iba a pensar que era una lengua satánica la que está usando esa persona. ¿Se ve usted cuán necesaria es el discernimiento en la iglesia? Es tan importantísimo, hermano. Mire, es como la Biblia menciona el trigo y la cizaña. La cizaña tiene más vistosidad que el trigo. Llama más la atención la cizaña en las iglesias que el verdadero trigo. Porque el propósito de la cizaña, hermanos, es ese: de que el sembrador ponga su mirada, su confianza y su admiración en ella. Un hijo de Dios nunca hace eso. Un hijo de Dios nunca hace eso. Querer ser como llamativo en la iglesia, que la gente ponga la mirada en esa persona, nunca lo va a hacer. Porque un hijo de Dios sabe perfectamente que la gloria es para Jesús, toda la gloria es para Jesús. Cuando una persona no está caminando dentro de la voluntad de Dios, dentro de los propósitos de Dios, siempre va a querer ser el centro de todo. Y es una evidencia de que esa persona no está dentro de los planes de Dios. Entonces muchas veces se dicen cosas en los púlpitos
Y la gente dice ingenuamente amén. Y la gente no se da cuenta que quizá lo que se está hablando es una herejía. Voy a darle un ejemplo rápido. Aquí en Riverside una vez había una conferencia de pastores. Y había un pastor hablando acerca de las lenguas. Y él dijo estas palabras: si usted quiere hablar en lengua, pase al frente y yo le voy a enseñar cómo se habla en lenguas. Y gente pasó, porque hay gente que le gusta eso. Hay gente que le gusta el emocionalismo, el que lo vea a la gente brincando y saltando al frente. Hay gente que le gusta eso. Y pasaron gente y él empezó a hablar en lengua supuestamente y le decía a la gente: repita conmigo. Eso se llama herejía. Esa es una herejía. Eso no es de Dios. Dice Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo el día del Pentecostés, y hablaban en lengua según el Espíritu le daba que hablase. Las lenguas no se aprenden, es un don que viene del cielo, viene hacia personas específicas para traer un mensaje espiritual. Eso no se aprende ni se enseña. ¿Sí ve lo que pasa? Pero hay muchas personas que no disciernen eso. En otra iglesia llegó otra persona igualito. Y le dijo al pastor: mira, ese hermano, cierra la puerta. Mira lo que dijo: de aquí nadie se va hasta que todos hablen en lengua. Hermano, no depende de un pastor, de un ministro, que la gente hable en lengua. Dice en 1 Corintios 12:11, dice: y todos estos dones los reparte uno solo. Y los reparte a quien Él quiera, cuando Él quiera, hablando del Espíritu Santo. Ningún pastor está autorizado, ni bíblicamente ni espiritualmente, para estar repartiendo dones en la iglesia. Se puede orar para que Dios bendiga a la iglesia, pero quien va a determinar el don que va a poner sobre tu vida es Dios, no los pastores. Y este hombre se paró y le dijo: ¿sabes qué, hermano? Cierra la puerta. La izquierda la puerta, aquí no se sale nadie si no hablan en lengua todos. Y empezó a orar, hermano, estaba orando de gritos y un montón de cosas, aventar un montón de aceite, hacer un poco de cosas raras. Y de todo no pasaron dos ahí y empezaron a querer imitar las lenguas. Y ¿sabes? Después se enojó el hombre y ¿sabe qué dijo? Del púlpito: ¿sabes por qué usted no habla lenguas? Porque usted no le sirve a Jesús, le sirve al diablo. Y me quedé pensando y dije: ¿por qué un pastor permite eso en una iglesia? No tiene discernimiento. ¿Por qué permite que venga persona a un púlpito de la iglesia, al pueblo de Dios, a decirles cosas que no son ciertas y después a ponerlo bajo maldición? Porque no hay discernimiento. La gente anda desapercibida. La gente anda desapercibida. La gente no sabe ni a lo que vienen a la iglesia. Su mente, su corazón, su voluntad no está en prestar atención a la palabra de Dios. David decía dos cosas muy importantes: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, en otras palabras, para poderlo adorar, exaltarle, darle la gloria como Él se la merece. Y la otra es para inquirir en su santo templo. ¿Qué significa inquirir? Indagar, preguntar, conocer acerca de la voluntad de Dios. Pero presta atención, normalmente el pueblo de Dios ni viene a alabar a Dios, ni viene a conocer de Dios. ¿Cómo puede entonces una persona saber la verdad o saber si algo está mal o algo está bien? Lo que hace a una persona, hermano, poder desarrollar, hermano, es ese discernimiento espiritual, es estar en un constante de la búsqueda de Dios, anhelar, escuchar a Dios, comunicarse con Dios en oración, leer la palabra de Dios, ponerse siempre en sintonía con Dios. Cuando usted está en sintonía con Dios, usted sabe el tono de voz de Dios. Usted sabe que es Dios que le está hablando, pero cuando es el hombre, también dice: esto no es de Dios. Algo no está cuadrando ahí, algo no cuadra ahí. Alguien platicó una vez que se acercó un hermano y dijo, predicando: usted sabía, mire lo que dijo, predicando: ¿usted sabía que no todas las escrituras son inspiradas por Dios? ¿Puede creer usted eso? Se sube uno aquí a decir eso y yo lo bajo de acá, hermano. No importa quién sea. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda.
Si una palabra de la Biblia no fuera inspirada por Dios, ¿quién le garantiza que los demás es ciego también? La gente es tremenda, hermano. No entiendo cómo las personas, por querer apantallar, por querer impresionar a los demás, salen con unas cosas todas raras. El problema es que la mayoría de gente, amén. ¿Cómo le voy a decir amén a ese yo? Yo le digo, hey, la Biblia no dice así. ¿Cómo tú dices eso? La palabra de Dios es infalible. Es la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo único eterno de esta vida es lo que pertenece a Dios. Entonces, ese discernimiento lo necesitamos en la iglesia. No solamente para que no nos engañen en nuestra vida cristiana, sino también para que nosotros fundamentemos nuestra fe en la voluntad y propósito de Dios. Sigamos leyendo, hermano. Versículo 18, 19. Cuando partí los 5 panes, dice, entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenaste de los pedazos y recogiste? Y ellos dijeron 7,000. Y le dijo, ¿cómo? 7, perdón. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? En otras palabras, yo no estoy hablando del alimento terrenal. Yo estoy hablando del alimento espiritual. Cuando una persona está caminando dentro de la voluntad de Dios, está bajo la guianza del Espíritu Santo, sí sabe cuándo es Dios quien habla y cuándo no es Dios. Lo sabe perfectamente, porque el Espíritu Santo nunca te va a guiar hacia la mentira. El Espíritu de Dios siempre te va a guiar hacia la verdad. El Espíritu de Dios te va a decir, esto es así, y te voy a explicar algo muy importante de esto. Cuando Dios habla a tu corazón, tú sientes una paz tan grande en tu alma. Sientes mucha paz en tu corazón. Sientes también que esa palabra que Dios está hablando a tu corazón te trae mucho gozo, mucha tranquilidad a tu vida. La palabra de Dios no provoca, hermano, problemas de enojo, de rencor o sentimientos malos. La palabra de Dios trae paz y trae consuelo al corazón del hombre. Otra de las evidencias, cuando Dios está hablando, Dios siempre te abre tu entendimiento para que tú puedas entender lo que se está explicando. Y tu alma siempre va a querer, va a anhelar más. El alma del hombre siempre anhela de Dios. Y cuando es Dios que está hablando, esa alma va a querer más y va a querer más y va a querer más de Dios. En otras palabras, el predicador puede estar predicando 2 horas y para usted se le va a hacer tiempo. Rapidito. Pero si no es Dios, predica 10 minutos y todo el mundo se quiere ir. Porque es algo que no llena tu corazón, no llena tu alma, no aprendes nada. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano, que tú lees un pasaje bíblico y lo lees una vez, y lo lees 2 veces, lo lees 3 veces y como que si nada pasó? Y luego viene alguien y está predicando con ese pasaje bíblico y Dios empieza a abrirte los ojos y tú dices, y yo lo había leído muchas veces y yo no pensé que era así. Ese es Dios. Ese es Dios. Lo que te quiero decir, una cosa es saber lo que la Biblia dice y otra cosa es saber lo que la Biblia quiere decir. La única persona que puede traer revelación a tu corazón, la única persona que puede traer conocimiento espiritual a tu vida, una interpretación correcta de la palabra de Dios, se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. Nadie más. Entonces, cuando un predicador, un hijo de Dios, está predicando y está bajo la guianza del Espíritu Santo, créame, siempre Dios te va a hablar a ti y le va a hablar también al predicador. Siempre lo va a hacer. Mire, le voy a dar 5 evidencias de una persona que no tiene discernimiento de espíritu. Número 1, muchas veces las personas que no tienen discernimiento de espíritu es porque tienen algún pecado oculto en su corazón. No pueden discernir la voz de Dios porque su corazón está atesorando algo que no le agrada a Dios. Isaías dice, hermano, que lo que causa división entre Dios y el hombre es el pecado del hombre. Mientras el corazón esté atesorando algún tipo de pecado, hermano, no importa en cuál manifestación, porque el pecado se manifiesta de diferentes formas. Puede ser desobediencia,
puede ser resentimiento, cualquier tipo. Puede ser que ames el mundo, puede ser que Dios te mande a hacer algo y haces otra cosa. En cualquier manera, la desobediencia, el pecado es pecado. El mayor problema del pecado, ¿sabe dónde está? Cuando el hombre lo justifica. Y aún peor, cuando el hombre encubre o argumenta ese pecado. Necesitamos nosotros tener una conciencia limpia, un corazón puro para poder escuchar a Dios. Le voy a dar un ejemplo como de los niños. Como de los niños. Por eso es que Jesús habla en Marcos 10:13. Dejad venir a los niños a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Después dice Jesús, si alguno de ustedes quiere entrar al reino de los cielos, tiene que ser semejante a un niño. ¿Cómo es un niño? No es malicioso. Tiene mucha inocencia en su corazón. Cuando nosotros perdemos la inocencia, perdemos la conexión con Dios. Cuando vivimos con malicia, haciendo cosas, hermanos, con segundas intenciones, hablando cosas con segundo sentido, todo eso nos aleja de la voluntad de Dios. Entonces, cuando el pecado está ahí, siempre va a bloquear la audición espiritual. Podemos escuchar la voz de Dios, pero como estamos cómodos en esa posición, no queremos ser desincomodados. Otra cosa muy importante, cuando el ser humano confunde sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos con la voluntad de Dios, confunde su propio sentimiento con la voluntad de Dios, es porque no está preparado para discernir la voz de Dios. Porque muchas veces Dios te va a hablar y te va a decir cosas que tú no quieres escuchar. Ese es el punto. A veces vamos a iglesia, o hay gente que va a iglesia porque quieren escuchar lo que se dice en esa iglesia. Pero no van a otra iglesia porque no quieren escuchar lo que se dice en esa iglesia. Si en una iglesia te dicen la verdad y te dicen, mira con la Biblia, esto es así, corre de esta manera, pero si el corazón de esa persona no está en la disposición para obedecer a Dios, siempre va a ser molesto escuchar la palabra de Dios. Siempre va a ser molesto, todo el tiempo. Entonces es muy importante entender, no confundamos la voz de Dios con nuestras emociones. Una vez me dijo una persona, hermano, ¿sabes qué? Dice, yo ni orar quiero. ¿Y por qué, oiga? Es que cuando oro, pues no siento la presencia de Dios. Y le digo, ¿y quién te dijo a ti que para orar a Dios tiene que sentir su presencia? Cuando uno ora a Dios, ora por fe, no por sentimientos. Por fe, creyéndole a Dios. Cuando tienes fe en tu corazón y tú le crees a Dios, Dios se manifiesta en tu vida. Y te habla el corazón. Porque es un problema grave aún dentro de la oración. Venimos a orar a Dios. Orar es hablar con Dios. Estamos más preocupados por lo que le vamos a decir a Dios que por lo que Dios nos va a decir a nosotros. Le llevamos a Dios una gran lista de problemas. Señor, problemas de salud, no puedo pagar este bill, problemas con mi familia, problemas con mi esposa, problemas con mis hijos, problemas en el trabajo, problemas que me duele la espalda, problemas de esto, y tantos problemas, hermano. Y muy pocas veces nos arrodillamos a escuchar a Dios. Lo que yo quiero decirle con esto es lo siguiente. Para un cristiano que vive bajo la guianza del Espíritu Santo, es más importante lo que Dios dice que lo que Él le va a decir a Dios. Es más importante. Es más importante. El versículo que dijo mi hermano Israel, mas Jehová está en su santo templo, calla delante de Él toda la tierra. Cuando usted calla para escuchar a Dios, es cuando Dios le habla. ¿Sabes eso? Cuando usted viene a la iglesia, dobla sus rodillas y dice, Señor, aquí estoy. No quiero decir palabras, solo quiero escucharte hablar. Es cuando Dios empieza a hablar. Si el corazón de un cristiano no anhela la voz de Dios, créame, Dios nunca le va a hablar. Y cuando le hable, solamente para exhortarlo o para regañarlo, que está mal. Pero sentir esa voz de Dios en tu corazón, sentir en tu alma que Jesús llega y te habla y dice, hijo mío, yo estoy contigo, no te preocupes. Yo estoy ahí contigo, no temas.
Yo te voy a dar lo que tú necesitas para que tú sigas adelante. Y sentir esa voz de Dios en el alma. Esa tranquilidad, hermano, que te quita las palabras de la boca y solamente puedes llorar delante de Él. Porque es Dios el que está hablando. Es Dios quien está motivando tu corazón, tu vida. Es Dios que te está dando ese aliento de vida. Eso es lo más lindo, hermano, de la comunicación con Dios. Y lo puedes encontrar en todo lugar. Dios está hablando a través de muchas cosas. A través de un problema, a través de una necesidad, a través de circunstancias, a través de cualquier cosa. Dios está hablando a nuestras vidas porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre tiene cuidado de nosotros. Y te voy a explicar algo. Muchas veces cuando tú vas a estar al frente o vas a enfrentar algún problema, alguna adversidad, alguna lucha, Dios siempre te advierte. Siempre te advierte. Yo le dije el otro día esto, hermano. Yo cuando siento que va a haber algún tipo de guerra espiritual en la iglesia, Dios siempre me avisa. Y le digo a Claudia, ¿sabes qué va a pasar esto? Oh, sí, va a pasar, te vas a dar cuenta. Pon a orar y a orar y a orar y a orar y sí pasa. Y sí pasa. Porque Dios siempre nos advierte. Siempre. El asunto es, ¿estamos nosotros dispuestos a escuchar a Dios? Si usted dispone su oído espiritual, su audición espiritual a escuchar a Dios, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Y créame que no tiene nada que ver con sus sentimientos. No tiene nada que ver. Porque muchas veces te va a decir cosas que no quieres escuchar. Punto número 3, que también es tremendo acá. Dice, cuando el hombre decide apoyarse en su propia prudencia, dice, ignorando la voz de Dios, queda imposibilitado del discernimiento espiritual para oír a Dios. Si yo tengo mis propios conceptos, si yo tengo ya mi fundamento personal en lo que yo quiero creer, que para mí es más importante lo que yo he decidido creer que lo que Dios me va a decir, créanme que nunca voy a entender a Dios. Nunca. Lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté sediento de Él, de su palabra. Cuando usted está sediento de Dios, el Espíritu Santo pone su palabra en tu corazón. Él sacia tu sed y tu hambre de justicia. Pero cuando no hay necesidad, hermanos, ¿sabes qué? Me da lo mismo. Me da lo mismo. Créanme que eso es triste, hermano, porque te voy a explicar algo. Si hay alguien que está interesado en hablar con nosotros, es Dios. Es Dios. Los profetas, los apóstoles, ellos nunca ponían su propio concepto por encima de la voluntad de Dios. Al contrario, ellos antes clamaban a Dios, buscaban la dirección de Dios, buscaban la confirmación de Dios y después decían lo que tenían que decir. Estamos muy mal formados el cristiano de hoy en día. Estamos muy mal formados. Porque si sabemos que estas cosas le agradan a Dios y hacemos otra, es porque no nos interesa lo que Dios opine de mí, lo que Dios quiere de mí. Si Dios es mi Señor, si Él es el que me da las órdenes a mí, ¿por qué tengo que darle más importancia a lo que yo considero que está correcto? No tiene sentido. Necesitamos escuchar la voz de Dios, no solamente porque hay mucha gente, hermano, que se enfoca mucho en el conocimiento. Quieren andar presumiendo que saben más que otra persona. Eso hermano, no trae ningún beneficio. Dice la Biblia que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Es más importante la fe que el conocimiento. Porque cuando tienes fe en tu corazón, tienes la disponibilidad de obedecer a Dios. Por eso usted mira a muchos hermanos en las iglesias que son de humilde condición, nunca han estado en una universidad, nunca han estado, hermano, en un instituto bíblico. Pero son personas que Dios los usa de una manera tan especial, porque aunque ellos no tienen letra en su vida, pero tienen mucha fe en su corazón. Pero el que presume de conocimiento, casi siempre es el que carece de fe. Y el punto número 5. Cuando la conciencia del ser humano se encuentra en un estado de cauterización, es casi imposible que escuche la voz de Dios. ¿Sabe qué es la cauterización?
La cauterización es el producto, hermano, es la falta de sensibilidad a la voz de Dios. Es el producto de la práctica continua del pecado. Esa es cauterización. Cuando una persona comete un pecado y no lo confiesa a Dios, ese pecado le va a hacer traer otro. Y le va a hacer traer otro, y va a hacer traer otro. Y ya su corazón va a tener una coraza. Y por mucho que Dios hable, no le va a entrar. No va a entrar. Porque su corazón hay una predisposición para seguir pecando. Hay una predisposición para seguir desobedeciendo a Dios. Y cuando hay cauterización de corazón, cuando hay falta de sensibilidad a la voz de Dios, hermano, está la ausencia del discernimiento espiritual para saber si es Dios que está hablando o no es Dios. ¿Por qué cree usted, hermano, que hoy en día el pueblo de Dios está muy esclavizado a las religiones? Está esclavizado mucho a los pastores. Están esclavizados mucho al sistema del mundo. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está siendo alimentado con ese tipo de información. Hay mucha gente que tiene una Biblia en la mano y defienden a capa y espada las tradiciones del mundo. Y usted le dice, esto es malo delante de Dios, y ellos la defienden a capa y espada y con una Biblia en la mano. No sé a qué Dios están sirviéndole, porque el Dios que yo conozco de la Biblia es un Dios celoso. Dios no quiere que en nuestro corazón hayan ídolos. Es enemigo Dios de la idolatría. Entonces, cuando nosotros observamos y defendemos una tradición, estamos defendiendo, literalmente estamos defendiendo la idolatría, porque todo procede de idolatría. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque hay personas que son más fieles a su religión que a Dios. Porque hay personas, hermanos, que se quieren parecer a sus pastores, a sus líderes, y no se quieren parecer a Jesús. Porque su fundamento espiritual, porque la base de la enseñanza doctrinal de su vida no está basada en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es el centro de nuestras vidas, no nos interesa parecernos a nadie. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es honrar el nombre de Jesús. Tener un corazón dispuesto, preparado para cuando Jesús levante su iglesia, yo me pueda ir con Él. Eso es lo que a mí me interesa. Los demás no me interesan. Pero he escuchado gente, yo quiero ser como fulano de tal. Y ya cuando predican, hasta predican como él. Y si es cantante, ya cantan como él, hasta la voz cambian. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama idolatría. Eso es idolatría. Tu corazón, tu mente, tu vida, tu voluntad, tienes que ponerla en dirección a la persona de Jesús. Que te parezcas a Él en todo el sentido de la palabra. Si eres cristiano, eres un seguidor y un imitador de Jesús. El blanco de tu vida debe de ser Jesús siempre. Nadie más. Ni siquiera lo que tú crees de ti mismo. No, hermanos. Tiene que ser siempre Cristo el Señor. Quiero dar algunos puntos importantes, hermanos, para que nosotros aprendamos a discernir la voz de Dios. El punto número 1 que le está hablando dice, siempre para que usted pueda y aprenda a discernir la voz de Dios, tiene que tener una relación y una comunicación constante con Dios. Todo el tiempo. ¿Por qué cree usted que Dios nos manda, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos manda a escudriñar la palabra de Dios? ¿Por qué cree que lo hace? Porque la palabra de Dios es el alimento espiritual que trae sabiduría a nuestro corazón para que podamos hacer la voluntad de Dios. Sí, desde el libro de Josué, también San Juan 5:39 creo que dice, escudriñad las escrituras, dice Jesús, porque a vosotros parece que en ellas hay salvación y ella da testimonio de mí. La Biblia toda nos manda a nosotros a escudriñar las escrituras. Una vez nos pusimos una meta con Claudia. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a estudiar todo el Salmo 119. Y vamos a ver cuántas veces el escritor del Salmo 119 habla de la importancia de escudriñar
y de anhelar la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas veces dice el salmista en el Salmo 119 lo importante que son los estatutos, mandamientos y voluntad de Dios? 185 veces. Las contamos. Imagínense, este hombre amaba la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar su palabra. Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo el Salmo 119 habla de eso. ¿Es casualidad? No lo creo. No lo creo. La palabra de Dios, hermano, la voz de Dios, hermano, es el manual de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra fortaleza, de nuestro conocimiento, de la revelación de Dios. La palabra de Dios es toda nuestra vida. Es todo. Cuando usted anhela escuchar a Dios, cuando usted busca a Dios, hay diferentes formas. En el trabajo lo puede hacer. Manejando su carro lo puede hacer. En su casa lo puede hacer, en la iglesia lo puede hacer. Hay diferentes maneras de escuchar la voz de Dios. Hay diferentes maneras de ejercitarse para que el discernimiento espiritual llegue a nuestra vida y podamos comprobar que el que está hablando es Dios y no los hombres. Hay diferentes formas. Diferentes formas. Pero si no tenemos esa relación personal con Jesús todos los días, Jehová le dice a Josué, nunca se apartará este libro de la ley, en él meditarás. ¿Cuándo? De día y de noche. No dice una vez a la semana. Y déjeme decirle, hermano, sin miedo a equivocarme, hay cristianos que pasan más de una semana que no leen la Biblia. Sí, es la verdad. ¿Cómo pueden conocer la voluntad de Dios si ni siquiera la ley? Yo le pregunté una vez a unos jóvenes, le dije, no los de acá, de otro lugar, dígame el nombre de dos apóstoles. ¿Sabe qué me dijeron? Abraham y David. Otro me dijo, no, ¿verdad que Samuel? ¿Verdad que hermano Samuel y Moisés? Jóvenes que nacieron siendo cristianos. ¿Cómo es posible que no saben? ¿Cómo es posible que sus papás son líderes en las iglesias y ellos son cristianos, nacidos ahí, no saben eso? Pero si les pregunta a usted de tecnología, de películas, se las saben todas. Pregúnteles de los Vengadores, pregúnteles de Rápido y Furioso, las saben todas. Porque no existe esa necesidad de escuchar a Dios. No existe, estamos perdiendo esa sensibilidad de escuchar la palabra de Dios. Le voy a explicar algo que yo noté aquí, hoy mismo. La mayoría de los hermanos que dieron versículos bíblicos lo dieron leyendo la palabra de Dios. No lo hicieron de memoria. Y hasta uno dijo un versículo que dijo una cita bíblica que ni estaba. Alguien dijo de Deuteronomio 3, segunda de Crónicas 7:14. Y dije, ¿what? ¿Cómo es posible que eso esté pasando? No hay tiempo para la palabra de Dios. Tienes que sentarse, aparta un tiempo para Dios, a solas con Dios. Dale espacio a Dios. Él quiere hablar contigo. Él te quiere hablar. Nuestro Dios es un Dios comunicativo. Él quiere acercarse a ti, pero a veces no lo dejamos. Él nos está hablando y es más importante el teléfono para estar texteando que la voluntad de Dios. Es más importante un programa de televisión, es más importante un compromiso personal que sentarse a escuchar a Dios. Jesucristo, mire hermano, siempre, léalo en la Biblia, Jesús todo el tiempo apartaba un espacio, un tiempo en su vida y se iba solo, mire, a solas a hablar con el Padre. Imagínense, Jesús siendo el Hijo de Dios, Él nunca dejó de buscar la presencia del Padre, de orar con el Padre, comunicarse con el Padre, porque Él sabía que de eso dependía el éxito en esta tierra. Pero nosotros estamos fallando en eso. Llegamos a un punto tan triste en las iglesias, que hay cristianos que vienen a la iglesia y ni siquiera traen Biblias. Ni siquiera traen Biblia. Hay padres que le compran a sus hijos PlayStation y le compran un montón de cosas y le compran Biblias.
Hermano, pensemos bien. Recuerdo una vez, estaba yo en la Walmart aquí en Red Bluff. Andaba con un amigo mío de allá de mi país. Y lo miré que estaba bien enfocado el hombre en el departamento donde venden armas. Y había un rifle, ni sé qué calibre era, pero ese era el rifle bonito. Ese calibre era, pero estaba, miraba, parecía de juguete. Hacía el rifle. Bien conectado. Y lo miraba que estaba ahí. ¿Cuánto vale ese? Y preguntando. Y le digo, ¿qué estás haciendo? No, le quiero comprar ese rifle a mi hijo. ¿Qué? ¿Por qué no le compras una Biblia, hombre? Imagínate. Yo estoy de acuerdo, hombre. Hay personas que les gustan esas cosas, pero lo primero es la palabra de Dios. Primero es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted malforma a sus hijos, hermano, ¿a dónde vamos a parar? Es como yo dije el domingo, ¿qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué herencia vamos a dejar a la iglesia? ¿Qué herencia vamos a dejar? Necesitamos, hermanos, nosotros preparar el futuro de la iglesia para que Dios levante jóvenes, adolescentes que tengan celo, que tengan temor de Dios, que busquen de Dios, que caminen con la palabra de Dios en la mano, que amen la palabra de Dios, que sirvan a Dios con integridad, que amen la presencia de Dios. Pero hoy en día, hermano, la verdad es que no, está ausente todo eso. Otra cosa muy importante que debemos entender, hermano, para aprender a escuchar la voz de Dios, lo primero era eso, de caminar en integridad con Dios. La otra cosa es que es muy importante, tener un corazón dispuesto para obedecer lo que Dios te manda hacer. Si no hay un corazón dispuesto para obedecer a Dios, Dios no te va a hablar, no lo va a hablar. Y el día que Él te hable, lo vas a confundir con otra voz, porque siempre vamos a querer hacer lo que siempre hacemos. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? Cuando uno está siempre en la predisposición de hacer lo que uno quiere hacer, por mucho que Dios te hable, no vas a prestar atención, porque ya determiné en lo que voy a hacer. Mira, hermano, nosotros necesitamos la voz de Dios todos los días. Todos los días. Si alguien me dice, no, yo ya conozco la palabra de Dios, ya conozco esto, tengo 30 años en el Evangelio. Oye, ese amigo todavía no sabe los planes de Dios. Necesitamos todos los días las palabras de Dios. Todos los días necesitamos escuchar a Dios. De una forma o de otra, sea en oración, oyendo una alabanza, estudiando la Biblia, sirviendo a alguien, viniendo a la iglesia, haciendo algo, alimente su alma con las cosas de Dios, acérquese a Dios, Él se va a acercar a usted, preste atención a la voz de Dios y Dios le va a hablar, porque Dios está interesado en hablar a nuestras vidas, está interesado en hablar a nuestras vidas, pero si no le prestamos el interés, decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Dios no va a hablar. Si a mí no me interesa obedecer a Dios, Dios nunca me va a hablar. ¿Para qué? Si ni siquiera me interesa. Y es muy complicado decir estas cosas dentro de una iglesia, hermano. ¿Cómo es posible que haya un hijo de Dios, un cristiano, que no le interesa lo que Dios quiere con su vida? ¿Cómo es posible que pase eso? Yo no sé, hermano, en el mundo mío eso no cuadra. En el mundo mío, como cristiano, no cuadra. Si yo soy un hijo de Dios, a mí me tiene que interesar lo que Dios dice de mí, lo que Dios espera de mí y lo que Dios me manda hacer a mí. Me tiene que interesar. Si no me interesa, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? No tiene sentido. Me tiene que interesar la voz de Dios para obedecerla. Otra cosa muy importante, tenemos que pedirle a Dios que desarrolle en nosotros una conciencia pura, limpia, para que podamos discernir la voz de Dios. Le expliqué anteriormente, siempre van a haber voces en nuestra mente, siempre, y las confundimos. Muchas veces hacemos caso a la voz que más nos convenga, hacemos caso a la voz que nos beneficia más. Y le voy a explicar algo. Cuando yo estoy caminando fuera de la voluntad de Dios, me estoy extraviando de Dios, Dios siempre me va a hablar lo que yo no quiero oír. Siempre lo va a hacer. Porque Dios siempre nos va a corregir, Dios siempre nos va a hablar, siempre nos va a decir, hey, estás actuando mal, esto es así.
Siempre lo va a hacer. Si yo tengo la disposición para escuchar atentamente a Dios y obedecerle, no voy a tener problema. Pero si yo tengo un corazón para seguir haciendo, caminando como estoy caminando, hermano, me va a incomodar la verdad. Me va a incomodar. Yo siempre digo algo, hermano. La verdad le incomoda no a aquel que ha cometido errores. La verdad le incomoda a aquel que no quiere abandonar su vida de error. A ese es que incomoda. Porque si usted quiere escuchar la verdad, si usted quiere que su vida sea transformada, usted va a aceptar el consejo de Dios. Lo va a aceptar, yo también. Si yo quiero que mi vida sea diferente cada día, yo quiero agradar a Dios, servir a Dios, quiero crecer espiritualmente, yo voy a escuchar el consejo de Dios. Y si no voy a aceptar el consejo, ¿para qué se lo pido? No tiene sentido. Con que alguien le pide un consejo a usted y haga otra cosa, ¿para qué le pide consejo? No tiene sentido. Uno pide un consejo a alguien que te va a dar un consejo bueno para que tu vida cambie. Los consejos es para cambiar nosotros. Un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de decisión, un cambio de proyección. Pero si me das el consejo y yo no lo pongo en práctica o no me interesa, ¿para qué te lo pido, hermano? ¿Para qué tengo que perder el tiempo? Igual pasa con Dios. ¿Para qué le digo a Dios, Señor, por favor, háblame en esta noche, yo quiero oír tu voz? Si mi corazón no quiere obedecerle, ¿para qué le digo que me hable? No tiene sentido. El sentido está cuando usted dice, Señor, yo te necesito. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed de ti, Señor. Quiero que tú me hables, no importa de la manera que lo haga, pero yo quiero sentir tu voz en mi alma. Dios siempre va a trabajar con la gente que lo anhela. Yo dije una vez esto, David sí entendió a Dios en sus propósitos. David anhelaba la presencia de Dios más que su propia vida. Imagínense, hermanos. Anhelaba la presencia de Dios, la voz de Dios más que su propia vida. ¿Dónde estaban los resultados? Se enfrentó a Goliat y con una sola piedra lo acabó. 40 días, 40 noches estaba ese gigantón retando, insultando al pueblo de Israel. El mismo rey de Israel no se atrevió a enfrentar a Goliat. Nadie lo hacía. Un niño de 16 años, 15 y 16 años, que ni siquiera pertenecía al ejército de Israel. Este llegó con la certeza y dijo, hoy Jehová me entregará tu cabeza en mis manos, incircunciso. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque David estaba lleno de Dios. David le tocó el corazón a Dios. Le movió los sentimientos a Dios, hasta el punto que Dios dijo, Él es conforme a mi corazón. Cuando usted anhela, hermano, apasionadamente lo que a Dios le agrada, usted se va a ganar el corazón de Dios. Y donde quiera que usted vaya, no solamente va a ser un hijo de Dios bendito, sino que va a ser un hijo de Dios de bendición a las personas. De bendición, donde quiera que vaya, usted va a ser de bendición a las personas, porque está comunicándose directamente, camina con Dios. Al no caminar con Dios, hermanos, es lo más grave. Necesitamos acercarnos más a Dios, pedirle a Dios de corazón, hermanos, que nos dé esa sed, esa necesidad de escuchar la palabra del Señor. Terminamos, hermanos. Segunda de Timoteo, vamos a terminar ahí, hermanos, quiero que vayamos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Vamos a darle la gloria a Jesús. Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Mira lo que le dice. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice el 14. Pero persiste. ¿Sabes qué es persistir? Sé perseverante. Persiste tú en lo que has aprendido. Hemos hablado el otro día, hablamos, hermanos, el domingo pasado hablamos de la importancia del buen testimonio, el buen nombre en el cristiano. Y hablamos, hermanos, de que cuando una persona tiene un buen testimonio, su familia es beneficiada. Vemos cómo Timoteo fue beneficiado por su abuela y su mamá, que eran Loida y Eunice. Entonces, Pablo sabía perfectamente el tipo de enseñanza, el tipo de instrucción que Timoteo había aprendido. No solamente de su mamá y abuela, sino también de él como el apóstol. Pero le dice, persiste tú en lo que has aprendido.
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cómo puede un niño saber las sagradas escrituras desde niño? Cuando tiene padres responsables. No solamente en su conducta, no solamente en su trato para con Dios, sino también en la responsabilidad de sentarse con Él y hablarle la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca regresa vacía, hermanos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El trabajo de los padres es instruir a sus hijos en el conocimiento, el temor, la obediencia a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, hermanos, sea prioridad en su vida. Un día se va a ir de su hogar porque se van a ir. Pero no importa donde quiera que ellos anden, lo que ellos han aprendido de usted, ellos nunca lo van a olvidar. Cuando tengan un problema en su vida, sea espiritual, de lo que sea, se van a acordar que hay un Dios grande, un Dios todopoderoso, que el Dios que hizo los cielos y la tierra es el Dios de sus padres, es el Dios de Él también. Pero si no tienen ese conocimiento espiritual de que Dios, el Padre Celestial, es su Dios, ¿en quién van a confiar? La sociedad está llena de corrupciones, hermanos. Corrupción moral, corrupción social, corrupción espiritual. Y eso es lo que los hijos están aprendiendo hoy en día. Escuche lo que le voy a decir. El mejor pastor, el mejor padre es usted como padre de familia. El mejor maestro, de sus hijos somos nosotros. Somos nosotros. Usted tiene todo el tiempo en su casa, juntarse con él. Mira, amigo, esto es así, esto es así. Según la edad, vaya explicándole. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Porque más adelante, cuando ellos crecen, van a tomar decisión según de lo que han aprendido. Y si no han aprendido de Jesús, van a tomar decisiones equivocadas. Sigamos leyendo. Dice así, pues dice, estamos en el 15. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. La palabra justicia es rectitud de Dios. En santidad, en camino recto, eso es justicia. La palabra de Dios es el único fundamento, es el único consejo espiritual que transforma la conducta del ser humano, no solamente el presente, sino el futuro y la eternidad. Es lo único, hermanos. Es lo único. Y el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, cuando habla de hombre, no lo habla como un género, sino como una especie. Me explico. Ahí va a incluir también la mujer. No vaya a decirle a su esposa, ahí te habla viejo, porque nos están hablando a todos. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Sí ve cuán importante es la palabra de Dios? ¿Cuán importante es escuchar la voz de Dios? Yo siempre digo esto, escuchar la voz de Dios para nosotros no es una opción. Escuchar la voz de Dios para nosotros es un deleite, es el alimento de nuestras almas. Así como usted se preocupa por su diario vivir, por lo que tiene que vestir, por su salud, por su educación, por su alimentación, preocupémonos también por nuestra educación, formación y alimentación espiritual, porque lo espiritual es para siempre. Lo material, 30, 40, 50 años se acabó, el amigo, se murió, se acabó todo. Mire, este mundo se han visto hombres tan inteligentes, hermanos, científicos, gente que han ganado miles y miles y miles de millones de dólares. Se murió y se acabó todo. Se acabó todo, hermanos. El mejor conocimiento que puede adquirir un ser humano es el conocimiento espiritual. Es el mejor conocimiento, hermano. La mejor escuela es la escuela que nos enseñó Cristo el Señor. No nos apeguemos a los hombres, no nos apeguemos a las religiones, no nos apeguemos al mundo, a las tradiciones. Apeguémonos a Cristo el Señor. Aprendamos de Él.
Caminemos con Él, obedezcámosle a Él, amémosle a Él, busquémosle, hermano, busquémosle con todo el corazón, porque lo vamos a encontrar. Nada en esta vida tiene garantía. Nada, solamente Cristo Jesús. Oh, sí. Nadie en esta vida tiene garantía. Nadie, solamente Cristo Jesús. Hoy puede estar aquí, mañana no sabemos. O sea, hoy puede ser millonario, mañana puede estar durmiendo debajo de un puente. Y el hermano Frey llevándote café con qué sé yo, cosas. Amén. Sí, nunca se sabe, hermano. O hoy puede estar pobres económicamente y mañana puede ser millonario. Nunca sabemos. Sí, nunca se sabe. Estamos en el mundo, en la tierra da vuelta. En rotación y traslación, da dos tipos de vuelta. Estamos ahí, no podemos estar arriba, más estamos abajo. Así que lo único seguro se llama Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, denle un aplauso a Jesús, hermano. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a hacer una oración al Señor.